el CONASA aprobó esta que se llama la Estrategia de Promoción, Prevención, Atención y Mitigación de COVID-19 y continuidad de acciones esenciales de salud pública a nivel comunitario en el marco del APS, es decir, la atención primaria de salud. ¿Qué hacemos en el primer nivel? Ahí cerca de donde está la gente, en sus comunidades, en sus casas, para la prevención. Y yo les he colocado aquí dos aspectos del objetivo general de esta estrategia que son los fundamentales en rojo, ¿no? Disminuir el riesgo de complicaciones y mortalidad en grupos de riesgo. Ustedes conocen, por lo que ya se ha discutido aquí mucho y les han dado todos los datos, que el mayor riesgo para morir por COVID, edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, entre los principales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Ver que esas personas, primero, traten de mantenerse en sus casas, reciban el tratamiento en sus casas, reciban la visita domiciliaria de las brigadas comunitarias en sus casas para que no tengan riesgo de contagio al ir a unos servicios de salud, pero que a la vez esas mismas brigadas puedan identificar riesgos si es que hay una descompensación en cualquiera de esas patologías. Eso por un lado. Y por otro, el identificar cercanamente qué está pasando, y eso la doctora Reyes les va a dar con más detalle, qué está pasando con COVID, para poder identificar más rápidamente cuáles son las personas que pueden estar con riesgo de tener COVID y cuáles pueden ser las que se agraven para que lleguen más rápidamente a la atención y haya menos mortalidad. Y el otro, que es el mantenimiento de las acciones esenciales de salud pública, es decir, hubo todo un cambio con los servicios de salud, como ustedes conocen y se ha descrito aquí todo el tiempo, para poder enfrentar la pandemia, pero había necesidad también de mantener servicios esenciales desde los centros de salud a la comunidad. Y eso es lo que se planteaba desde la estrategia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se nos solicitó de parte de la Secretaría de Salud a la OPS y al Instituto de Salud Pública? Esta estrategia era una respuesta a COVID, pero a la vez, señores periodistas y para la gente también en sus casas, lo importante, y eso ustedes conocieron que en el año 19 aquí incluso en este palacio con el presidente de la República se lanzó un informe de los 40 años de Alma Ata, que era decir, la estrategia para fortalecer ese primer nivel de atención para evitar que las personas lleguen a los hospitales, para hacer prevención, promoción y tratamiento temprano. Solo de lo que sabemos, ¿no es cierto?, solamente alrededor del 20% de todas las patologías deberían llegar a un nivel hospitalario, el resto en el primer nivel. Y en ese sentido, la respuesta COVID también tiene como intencionalidad desde la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal que se pueda transformar los cuidados en México hacia la atención primaria de salud en el largo plazo, que no sea solamente una respuesta COVID, sino que pueda mantenerse eso en el largo plazo. La siguiente. Y entonces, la idea es que nosotros podamos hacer una sistematización de estos dos procesos. Por un lado, la respuesta a COVID, pero cómo eso puede generar una serie de procesos hacia una sostenibilidad de la atención primaria de salud en el largo plazo. La siguiente. Y esto es lo que la doctora Reyes inicialmente les va a comentar. Lo primero, lo que fue planteado por la Secretaría de Salud a nivel federal fue una propuesta que era lo suficientemente amplia y flexible para que pueda haber particularidades en la implementación en cada estado. Es decir, cada estado tiene sus propios recursos, tiene sus condiciones específicas culturales, sociales, económicas, y la respuesta tenía que adaptarse a nivel de cada estado. Y entonces, una de las cosas que estamos haciendo con el trabajo es tratar de monitorear y evaluar qué está pasando con esa implementación en cada uno de los estados en la respuesta a COVID-19 en atención primaria, que pueda ayudar a su vez a esos propios estados a mejorar la gestión
en la respuesta a COVID. Y la segunda que les mencionaba, que es lo de más largo plazo, es decir, cómo esta propuesta flexible, amplia y que da cuenta de la diversidad en los estados puede generar insumos también para la transformación del sistema de salud a largo plazo hacia la atención primaria de salud. Es un proceso en el que estamos comenzando desde hace unos meses y la doctora Hortensia, Hortensia Reyes, que es la coordinadora del equipo del Instituto de Salud Pública, les va a presentar algunas generalidades de lo que estamos encontrando en este proceso. 4 entidades federativas con las que estamos nosotros trabajando, hemos seleccionado 2 entidades del norte, que son Sonora y Coahuila, y 2 estados del sur, sureste, Tabasco y Yucatán. Esto que les voy a presentar es, de manera muy resumida, el trabajo general que hemos encontrado en las 4 entidades que tienen actividades comunes, pero actividades propias. La primera que están viendo ustedes aquí en esta diapositiva son acciones innovadoras que, independientemente de lo que propone de manera general la estrategia, han llevado a cabo los estados. Y el enfoque de las brigadas que yo les comentaba hace un momento ha sido fortalecido en los estados con brigadas que han tenido apoyo del INSABI. Ha habido muchísimo apoyo por parte del INSABI para fortalecer las brigadas, pero fíjense, también de la Secretaría de Marina. ¿Y por qué de la Secretaría de Marina? En Tabasco, por ejemplo, para llegar a las comunidades hay necesidad muchas veces de atravesar ríos para poder tener acceso a acciones en comunidades que están de difícil llegada. Y la Secretaría de Marina se ha coordinado muy bien con las brigadas para poder establecer este trabajo en conjunto con los servicios estatales de salud de Tabasco, que han tenido una labor increíble para poder trabajar estas acciones en combate a COVID. Pero también las visitas domiciliarias para detección y seguimiento de casos han sido muy importantes, porque muchas veces las personas no identifican los síntomas y estas visitas permiten dar un seguimiento a la población, ver qué personas requieren ser estudiadas con más detenimiento y además saber dar recomendaciones de cuándo es necesario asistir a una unidad médica. Una vez que se han identificado, otra acción innovadora que ustedes ven en el tercer renglón de esta diapositiva es el ofrecimiento de atención médica domiciliaria. Esto ha sido un esfuerzo muy importante por parte de la estrategia que han llevado a cabo los estados para coordinar sus propios recursos, porque a pesar de que ha habido fortalecimiento de los médicos, enfermería, de todas maneras, la demanda ha sido muy importante y se ha ofrecido esta atención médica domiciliaria. También atención médica por vía telefónica y algo interesantísimo en el que se ha aprovechado las aplicaciones en los teléfonos. Una alta proporción ya de la población tiene acceso a aplicaciones telefónicas que se han usado para dar este seguimiento con muy buenos resultados. La siguiente, por favor. Otras acciones innovadoras han sido, por ejemplo, la difusión de mensajes de prevención a la comunidad. Estos mensajes han sido, bueno, todos nosotros los hemos visto, los mensajes en las ciudades, pero en las localidades donde hay mucha población indígena, también los mensajes se han difundido en lenguas originarias. Esto es algo fundamental. Por ejemplo, en Yucatán, los mensajes en maya han sido muy importantes. En Sonora y Coahuila también para etnias específicas se han establecido este tipo de acciones. Y para ello, además, se ha fortalecido los centros de orientación telefónica, filtros de ingreso en la propia entidad federativa y en municipios. Estas acciones se hicieron, esto de los filtros de ingreso, ustedes recordarán, se hicieron muy al principio de la pandemia. Después se ha ido evolucionando la forma en la que se han establecido más otras acciones de control y unos programas especiales que nos encontramos ya propios de cada estado que han sido muy, muy interesantes porque son iniciativas que fortalecen la estrategia
y que son propias para las condiciones locales. Por ejemplo, en Sonora tienen el programa Anticipa, que es un programa que da un seguimiento telefónico. Se habla de manera aleatoria a los teléfonos de los domicilios para preguntar, identificar necesidades y dar seguimiento cuando se requiere. En Tabasco hay un programa que ya está pues bastante ya consolidado, que se llama Enjambre Ciudadano, que se usa para muchas necesidades desde hace tiempo en Tabasco y que consiste en que puedan hacer llamadas a líneas para reportar emergencias, etcétera, y se ha ampliado para la atención de COVID. Y el programa Salud de Yucatán, que también en el estado de Yucatán lo tienen para fortalecer estas acciones de combate al COVID. La siguiente, por favor. Otro tipo de acciones que han llevado a cabo como parte de la estrategia es la adecuación de los centros de salud y de los hospitales, pero particularmente para fines de la atención primaria. La adecuación a los centros de salud ha sido una experiencia que puede ser importante para ya ir consolidando mejores servicios en general. Por ejemplo, filtros de entrada en los centros de salud, señalización de rutas de atención de tal forma que no haya aglomeraciones y pueda haber una mejor orientación a las personas que solicitan la atención, de a dónde llegar, qué consultorios hay exclusivos para pacientes con síntomas sospechosos de COVID y consultorios para personas que van a control de otros padecimientos, que ha sido algo importante para poder mitigar la transmisión en estos centros donde el riesgo puede ser más alto. También ha habido adaptación de los centros de salud a lo que se ha llamado centro centinela para tener una mayor fortaleza en la identificación y seguimiento de casos en la propia comunidad a partir de los centros de salud. Y adecuaciones y fortalecimiento de centros de salud urbanos a unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria para poder dar una respuesta más rápida. Y por supuesto, la implementación de la reconversión hospitalaria, que eso lo conocen ustedes perfectamente, que se ha hecho prácticamente en todo el país, en los hospitales que así lo permiten, dados sus recursos. La siguiente, por favor. Estas acciones de coordinación con otras dependencias y actores sociales son particularmente interesantes, porque miren qué interesante es cómo se ha podido hacer una coordinación con el IMSS, con el ISSSTE, para que las personas sean atendidas sin restricciones de afiliación. Esto es algo muy innovador, que ha sido un esfuerzo coordinado de todas las instituciones del sector salud y que es algo inédito en realidad, pero muy valioso porque puede ser un precedente para poder estar preparado para futuras emergencias que requieran este tipo de acciones. También ha habido coordinación muy importante con los ayuntamientos, sobre todo para programas de médico a domicilio y otro programa que se llama 24/7, que es la atención, como su nombre lo indica, las 24 horas de los 7 días de la semana para traslado de pacientes, para acciones de promoción. Los ayuntamientos han estado muy activos en estas entidades. Pero también coordinación con autoridades de pueblos originarios, con curanderos, con parteras, que estos son personal de salud al que acuden mucho las personas en este tipo de localidades donde hay pueblos originarios y han sido muy importantes para apoyar la orientación y la detección de casos. Y por supuesto con organizaciones de la sociedad civil que también han apoyado. Aquí yo les pongo solamente 2 ejemplos. La Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras en los estados que tienen límites internacionales, ha sido un apoyo muy importante. La siguiente, por favor. Y por último, un aspecto de la estrategia que el doctor Malo mencionaba y que es el seguimiento a los programas prioritarios. Es importante, hemos visto cómo desafortunadamente ha habido en ocasiones el rebase de la atención habitual por esta demanda tan importante de servicios en los picos, sobre todo en la pandemia. Aquí los estados han establecido como parte de la estrategia atención domiciliaria también para el seguimiento y control de personas con enfermedades crónicas y para las embarazadas, que son particularmente vulnerables. Entonces se han hecho
estos programas para atenderlas en domicilio, dar la atención prenatal en sus casas, lo cual ha apoyado mucho para disminuir el riesgo de contagio. Dar dotación de medicamentos a las personas con problemas crónicos que requieren estar yendo por su medicamento. Se han dado hasta por 3 meses dotaciones para evitar esta posibilidad de tener que estar yendo muy frecuentemente a las unidades médicas. Y claro, la continuidad de los programas de salud pública, que en los estados han estado muy activos en las vacunaciones contra influenza, la vacunación en los niños, etcétera. Y el seguimiento de pacientes por llamadas, mensajes telefónicos, los call centers, todos estos son programas prioritarios que no se han dejado de lado para poder continuar con la atención en general de la población.